Buenos días, profe. Perdón, estaba teniendo ropa. Qué bárbaro, eso me tocó a mí el miércoles pasado. No, a mí me tocó hoy. No te preocupes, no hay problema, ¿eh? Ahorita vamos, déjenme nada más empezar a compartir para poder iniciar la clase. Todo día, hola yo. Ah, ahora sí ya te veo, ya te escucho, Dylan. Perfecto, todos nos estábamos acomodando. Ah, ya voy a empezar a presentar. Perfecto. Ok, pues vamos a el tema del día de hoy. Anoten por favor en su cuaderno la legitimidad de la autoridad. La legitimidad de la autoridad. Y van a anotar, por favor, el aprendizaje esperado. Analiza la legitimidad de la autoridad y su desempeño con base en la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública. Analiza la legitimidad de la autoridad y su desempeño con base en la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública. Por favor, eso va al cuaderno. ¿Y qué es la legitimidad de la autoridad? Bueno, vamos a leer un poquito aquí. En la democracia, un aspecto para que las autoridades sean legítimas es que los ciudadanos puedan analizar su desempeño con base en el acceso a la información administrativa y de ese modo evitar la corrupción. Además, los servidores públicos deben de tener legitimidad para ocupar un cargo dentro del gobierno. Para ser legítimas, las autoridades tienen que cumplir los requisitos y procedimientos que marca la ley. En la presente secuencia también distinguirás los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información con el fin de analizar el desempeño y la legitimidad de las autoridades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las personas que tienen una función en el gobierno tienen que rendir cuentas y que todo lo que ellos se gastan en las funciones de gobierno tiene que tener transparencia y por eso hay una ley que habla del acceso a la información pública. Imaginemos que yo soy servidor público y que trabajo para el gobierno federal. Y entonces de pronto me dan un presupuesto de 12 millones de pesos. Y que entonces yo digo, ay, 12 millones de pesos. Ay, pues dicen que son para gastos de la Secretaría de Desarrollo Social. Imaginemos que yo trabajo en Sedesol. Y digo, no, pero pues nada más con 500,000 pesos puedo irme a las islas de Hawái y me puedo aventar unas vacaciones bien padres. Había antes de que se aprobaran estas leyes, quien sí lo hacía. Entonces, imagínense, ¿no? Este, quienes ejercían la función de autoridad, ¿no? Según de autoridad, y que con el presupuesto público se iban de vacaciones, o se compraban una casa en las lomas, o se compraban un automóvil. Por eso es muy importante este tema que vamos nosotros a ver, que se llama transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. ¿Sale? Entonces, por favor, van a anotar como subtítulo esto: transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Supongo yo que ya esto lo han ido observando a través de curso de formación cívica y ética de primero, de segundo, creo que en segundo porque en primero no tuvieron, y vienen también pues estas cuestiones del el respeto a los derechos humanos, la división de poderes, la participación ciudadana, ¿no? Bien, pues la participación ciudadana se va a desarrollar en varias modalidades: mediante el voto, el diálogo, la toma de acuerdos, la creación de organismos de participación en asuntos de interés públicos y la revisión de las cuentas. Bien, ahora vamos acá. Los conceptos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas tienen que ver con el carácter participativo de las personas en la democracia. Esto con la finalidad de vigilar el desempeño de las autoridades electas o no a través del voto popular. ¿Qué
¿Qué quiero decir con esto? Pues si nosotros, por ejemplo, no nos interesáramos en las cuestiones de gobierno, podría suceder esto que les platico. Un presidente municipal que toma dinero del erario público, que se compra un automóvil para él, para que lo disfrute su familia y no pone, por ejemplo, alumbrado público. Entonces, por eso dice aquí que es de carácter participativo de las personas, porque las personas, si no dicen nada, pues ese servidor público se va a quedar con el dinero y no lo van a castigar las leyes. ¿Me explico? Por eso tiene que ver con la participación de las personas, dice, en la democracia. Pues alguien tiene que denunciar que este señor se está robando el dinero y que no está teniendo pues la posibilidad de ocupar el recurso público en donde realmente se requiere. ¿Qué es un recurso público? A ver, pues el dinero que se manda, vaya, los impuestos que se cobran a los mexicanos van a parar al erario público. El erario público, para que ustedes me entiendan, es como si fuera una especie de banco, ¿no? Un banco que es el banco del gobierno. El erario público es en donde tiene todo el dinero, todos los bienes que puede utilizar para su función. Ajá, hasta ahí vamos bien. Pues ese erario es repartido entre las diferentes instancias de gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y con el dinero del erario público realizan su función. El dinero del erario público viene de los impuestos. Entonces, esos impuestos se supone que tendrían que ser utilizados en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el embajador de México en Estados Unidos tenga recursos para poder hacer campañas, para poder hacer negociaciones para que los productos nos salgan más baratos, como por ejemplo la cuestión de las vacunas, ¿no? Que ahora nos han traído de COVID-19. Para eso sirve el dinero del erario público. Y el hecho de que la Secretaría de Salud tenga que adquirir 100 millones de vacunas, 20 millones de vacunas, tiene que ver con el dinero que sale de los impuestos. O sea, no crean que el gobierno dice, yo voy a pagar de mi bolsa, porque ni siquiera el gobierno tendría dinero si no hubieran estas aportaciones de los impuestos al erario público. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Sí, maestro. Entonces, pues dice aquí algo muy importante y anoten por favor esto que les leí. Los conceptos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas tienen que ver con el carácter participativo de las personas en la democracia. Hasta ahí, van a anotar en su cuaderno. ¿Cómo, profe? Y entonces, hasta aquí está el puntito, entonces democracia, no lo muevo el cursor porque si no, se me mueve toda la página. Los conceptos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas tienen que ver con el carácter participativo de las personas en la democracia. Y tú me vas a preguntar, oye, profe, pero aquí dice vigilar el desempeño de las autoridades electas o no a través del voto popular. ¿A poco hay personas que están en los cargos públicos y que no llegaron a través del voto? Sí, sí hay. Por ejemplo, todos aquellos servidores públicos que llegan a través del servicio profesional de carrera, que es un examen, es un concurso para ver quiénes pueden entrar a trabajar a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Gobernación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los maestros son servidores públicos, los que trabajan en escuelas oficiales. Ellos no fueron a trabajar por medio del voto, ¿verdad? No votan para ver quién va a trabajar o quién va a ser el maestro en las escuelas.
Pero entonces también tienen que ver que los que están en funciones, por ejemplo, directivas, ocupen los recursos que el gobierno, que el erario, a través del Estado, les da para que no se lo gasten en otras cosas, ¿sale? Y entonces aquí dice, cimenta un gobierno responsable, capaz de actuar con honestidad y con control de la corrupción, porque estamos hablando que si el señor, que es el señor, que es el gobernador del estado o el señor que gobierna un municipio, el gobernador municipal, se ocupa el dinero para comprarse un Lamborghini, pues entonces no es honesto, ¿verdad? Y estamos hablando de que es corrupto. Por eso es que estos conceptos van a hacer que nosotros como ciudadanos podamos visualizar esas acciones y que el gobierno sea honesto y que no sea corrupto. Y el segundo punto tiene que ver con una sociedad informada con capacidad de decidir de manera responsable, de defender sus derechos y de exigir a las autoridades un buen desempeño. No se trata nada más de decir, bueno, pues como este partido nos roba menos, bueno, pues déjalo, que gobierne. No, pues la idea sería que ningún partido político robara absolutamente nada. Esa sería la idea. Esos dos puntitos, por favor, también los van a anotar en su apunte. La idea sería que ningún gobierno, ninguna autoridad robara nada, ¿no? Esa sería como lo ideal. Pues bien, rendir cuentas es algo que se lleva a cabo de manera cotidiana. Por ejemplo, los padres piden a los hijos que se les informe cómo van en su vida académica. A ver, Fátima, enséñame, ¿cuánto llevas en español? Dices, no, mamá, no, ni te digo porque te vas, bueno, en español voy más o menos. A ver, Dylan, por favor, enséñame tus calificaciones de matemáticas. Ay, no, esa es rendición de cuentas. Los jefes hacen lo propio con sus empleados en cuanto a su productividad, ¿no? A ver, ¿cuántas toneladas de hierro se produjeron este año? Bien, sin embargo, no existe una ley escrita que establezca cómo se deben de pedir cuentas a un trabajador o a un hijo, o cómo acceder a determinada información, ¿no? Solo nos basamos en las normas de respeto y cordialidad. No obstante, en el ámbito de lo político y de la administración pública es diferente. Estamos hablando de estos personajes que les platicaba de política. En nuestro país existe todo un sistema, muchachos, que regula estos principios. Contamos en primera instancia con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta instancia, por favor, la tienen que conocer, la tienen que tener anotada en sus cuadernos. Es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que lo denominamos el INAI. Se creó en el 2003 y tiene el gobierno, digamos que las dependencias del gobierno tienen la obligación de responder a las solicitudes que les hace este Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Sale? Bien, pues según el INAI, la transparencia es una cualidad que permite al ciudadano contar con información clara y precisa sobre algo o alguien, de modo que le sea posible elevar su capacidad de comprensión, vigilancia y comunicación. No es otra cosa que la práctica de colocar información de cada uno de los niveles de gobierno y los poderes del Estado en una vitrina pública. ¿Qué es esto? Señor gobernador, ¿en qué se gastó el dinero? Dice, hay una ley de transparencia y entonces, como el gasto es transparente, el gobernador puede decir, aquí están los gastos que se realizaron durante el gobierno en el periodo de enero a marzo de 2020. ¿Me explicó?
Una persona puede decir, ay, oiga, pero aquí veo que hay un ingreso, hay un gasto que no corresponde a ninguno de los rubros y pueden ir al INAI y pueden pedir que se dé acceso a esa información. Bien, por favor en el apunte van a poner qué es la transparencia. Y la transparencia, según el INAI, está entrecomillado. Les doy tiempecito para que lo puedan escribir. Es una cualidad que permite al ciudadano contar con información clara y precisa sobre algo o alguien, de modo que le sea posible elevar su capacidad de comprensión, vigilancia y comunicación. Punto y seguido. No es otra cosa que la práctica de colocar la información de cada uno de los niveles de gobierno y los poderes del Estado en una vitrina pública. Por favor, me levantan la manita cuando terminen, ¿eh? Para que yo sepa más o menos cuándo avanzar. Ya tengo uno, muy bien, Fati. Muy bien, Eli, ya tengo dos. Aquí estamos mayoría, ¿eh? Hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paola ya también está. Pau Cruz. Ariadna, excelente. Leslie. Ok, ya está Miguel. Ok, me doy otro minutito. Ya está Diego. Ok, ya son poquitos los que no han terminado. Bajen su manita, por favor. Les agradezco mucho. Bien, me voy a regresar entonces a la parte en donde hablamos. Voy a terminar aquí de la transparencia. Dice, todos los servidores públicos de los tres poderes, es decir, del legislativo, que tiene que ver con diputados y senadores, del ejecutivo, que tiene que ver con el presidente de la República, y del judicial, que tiene que ver con los magistrados, los tribunales superiores de justicia, todos, absolutamente todos, tienen que tener esta política de transparencia y acceso a la información. Y no nada más en el nivel federal, sino en el nivel federal, que habla del presidente de la República, del estatal, que habla del gobernador del estado, y del municipal, que habla del gobernador del municipio. ¿Sale? Ellos están obligados por ley a transparentar sus labores. Hasta aquí vamos bien. Por favor, esto no lo olviden, que siempre en los exámenes de Comipem se les va. El legislativo es el que hace las leyes y corresponde a diputados y senadores. Pero hay diputados y senadores a nivel federal, es decir, a nivel del país, pero también hay diputados y senadores a nivel estatal. Por eso, el Estado de México tiene su Cámara de Diputados y Senadores, el Distrito Federal tiene su Cámara de Diputados y Senadores, ¿ok? Entonces, el legislativo se encarga de hacer las leyes. El ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes, de publicar en el diario oficial de la Federación todas esas leyes que realizaron por parte del legislativo. Por eso se llama ejecutivo, porque ejecuta las leyes. ¿Y quién es el ejecutivo? A nivel federal, ¿quién me dice? ¿Quién es el ejecutivo a nivel federal? Edgar, yo sé que tú sabes. ¿Quién es el ejecutivo a nivel federal? No me diga que no saben. Moisés, ¿tú sabes quién es el ejecutivo?
¿Me preguntó algo, profe? El que hace valer las leyes. Ok, Que pero no ¿qué estoy muy seguro figura? tampoco. El presidente. ¿Qué Ok. figura? Creo que ya lo respondieron. ¿Quién fue el que respondió? Creo que fue Edgar el que respondió. No A ver, escuché bien. Edgar, dime quién es el ejecutivo. ¿Ejecutivo de qué? ¿Quién representa el poder ejecutivo? Anótenlo bien porque se los van a preguntar en el examen. El presidente de la República. A nivel federal, el Ejecutivo está representado por el presidente de la República. Fátima, ¿quién es el presidente de la República? Amblovi, Se llama Andrés Andrés Manuel Manuel. López Obrador. Muy bien, Ariel, muy bien, Fátima. Exacto. Él es el poder, el que representa al poder ejecutivo. Ojo, porque de pronto él ya se siente que es el poder ejecutivo y no, representa al poder ejecutivo. Entonces ya tenemos. ¿Quién representa al poder ejecutivo a nivel estatal? En El el gobernador Estado. del estado, Exacto. ¿Quién es el gobernador en el Estado de México? Alfredo del Mazo o Claudia Sheinbaum, creo. Claudia Sheinbaum en el Distrito Federal, en el Estado de México, Alfredo del Mazo, ¿no? Alfredo del Mazo, perfecto. Y a nivel municipal, ¿quién será? Juan Hugo de la Rosa. Excelente. Juan Hugo de la Rosa, que es el presidente municipal de Nezahualcóyotl. Y en Ecatepec, ¿alguien sabrá quién es el presidente municipal? Se llama Vilchis, algo así. Profe. Muy bien, se apellida Vilchis. Ellos representan al poder ejecutivo en diferentes órdenes de gobierno. Son 3 niveles de gobierno. ¿Por qué son 3 niveles de gobierno? Porque empieza con el ejecutivo a nivel federal en todo el país. Después viene el ejecutivo a nivel estatal. Habla nada más del Estado de México. Y luego viene el municipio, que es más pequeñito. ¿Sale? Bueno, ya quedamos que el legislativo son Cámara de Diputados y senadores, y hay una a nivel federal y hay otra a nivel estatal. Y finalmente el Poder Judicial. El Poder Judicial lo representan los magistrados, jueces, el Tribunal Superior de Justicia, etcétera, etcétera. Y también hay órganos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿De qué se encarga el Poder Judicial? ¿Alguien sabe de qué se encarga el Poder Judicial? Son los que hacen cumplir las leyes. Por eso existe el sistema penitenciario mexicano, por eso existe policía de investigación, por eso cuando se comete un delito vas al Ministerio Público, se denuncia y entonces ellos son los encargados de la impartición de justicia. Todo eso anótenlo porque son elementos básicos que les pueden preguntar en un examen Comipems. Bien, pues estos servidores públicos de los órdenes legislativo, ejecutivo y judicial, de los 3 poderes, y del orden federal, estatal y municipal, están obligados por la ley de transparencia a presentar informes y que la información que presenten sea de calidad, sea de fácil comprensión, confiable y relevante, que sean susceptibles de compararse con información relacionada. ¿Sale? Y dice aquí abajo, pero hablar de transparencia no solo significa que el funcionario ponga a disposición de los demás la información, también
se refiere a que emplee de manera responsable los recursos que le fueron confiados. Es decir, que no cometa alguna indiscreción o haga mal uso de aquello motivado por un beneficio personal, como lo que les platicaba yo hace un ratito. Bien, acceso a la información. Por favor, ¿me ayuda Ariel a leer los 3 parrafitos que están en la pantalla? Sí, claro. Ahorita. Acceso a la información. Los ciudadanos tienen derecho de conocer lo que están haciendo los funcionarios públicos. Por ejemplo, sucede cuando el representante de un edificio recauda dinero para reparar las áreas comunes. Se encuentra obligado a transparentar los gastos, la razón por la que eligió a ciertos proveedores, etc. Es derecho de los inquilinos y de los inquilinos de dicho inmueble acceder a esa información. Como sabes, el acceso a la información es un derecho de los ciudadanos, mientras la transparencia es una obligación de las autoridades. Este derecho es gratuito. La información a la que es posible acceder: correspondencia oficial, oficios, expedientes, actas, reportes, circulares, estudios estadísticos y acuerdos, recursos ejercidos por alguna Secretaría de Estado. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece el procedimiento a seguir en caso de que un ciudadano desee obtener alguno de estos documentos. No se puede proporcionar información confidencial, es decir, la que tiene que ver con la privacidad de las personas. Ok, perfecto. Ahora, fíjense bien, ¿por qué sucedió que esto empezara a tomar fuerza? Acceso a la información. En el gobierno de Vicente Fox, de pronto compraron unas toallas, cada toalla con un valor superior a los que eran 28,000 pesos o 30,000 pesos. ¡Una toalla! Y entonces dijeron, oye, espérame tantito, pues ¿a quién contrataron que las toallas salieron tan caras? ¿Me explico? De ahí la necesidad de transparentar la información para que ellos pudieran saber de dónde realmente había salido el recurso. Fátima, no seas malita, ¿me ayudas con los 3 parrafitos de la rendición de cuentas? Dice, la rendición de cuentas es un sistema de 2 caras. Es una de la autoridad obligada a describir con detalle sus acciones, sus resultados y sus recursos. En otra, los ciudadanos con mecanismos para dar seguimiento a las autoridades. Todo servidor público está obligado a rendir cuentas, lo cual implica que desde que acepta un cargo oficial, asume que debe cumplirlo con honestidad, sujetándose a la supervisión de sus respectivas autoridades, pero también a la evaluación de la sociedad. El propósito de la rendición de cuentas es prevenir y corregir abusos, pues obliga a quienes ejercen el poder a abrirse a la inspección pública, a explicar y justificar sus actos y los enfrenta a las sanciones a las que pueden hacerse acreedores. Imagínense también, con todo esto de las leyes de acceso a la información pública, entonces ha habido personas que se han saltado estas leyes y que se han ido con una muy buena vida, y por ejemplo Inglaterra, ¿no? Bien, pues voy aquí al video. Por favor, durante el video me van a ir colocando en el chat de qué trata. Van a ir escribiendo para que quede grabada su participación. Abusados, ¿eh? Transparencia y acceso a la información. Estos 2 términos son utilizados en discursos políticos, campañas electorales, periódicos, pero aunque esas palabras son repetidas una y otra vez por periodistas y funcionarios,
Solo la mitad de los ciudadanos mexicanos sabe que acceder a la información gubernamental es su derecho, y 5 de cada 100 presentaron una solicitud de información formal durante el año pasado. Tal vez porque las solicitudes de información pueden parecer un recurso alejado de los ciudadanos, pero fueron creadas precisamente para que nosotros las usemos. Y es que hacerle una pregunta al gobierno no solo es nuestro derecho, también debería ser fácil. Por eso, en este video nos adentraremos en el proceso de petición de información, los diferentes formatos en los que las solicitudes pueden ser presentadas y los pasos para hacerlo. Además, te contaré qué es lo que un ciudadano como tú y como yo podemos preguntarle al gobierno y cuál es la información que no puede ser pública. Como toda una historia, tiene un inicio. También revisaremos el origen del derecho de acceso a la información en México para entender cómo ha evolucionado hasta permitirnos hacerle preguntas al gobierno desde nuestra casa a través de una computadora. Aunque el acceso a la información y la transparencia están relacionados, no son lo mismo. ¿Pero por qué? Muy fácil. El derecho de acceso a la información pública se refiere a todos los documentos y datos de los organismos públicos del país que estén disponibles para los ciudadanos. Esto es posible cuando la información es publicada de manera automática por las autoridades o cuando la liberan en respuesta a una solicitud de información. La transparencia, por otro lado, se refiere al principio que hace posible acceder a esa información. Es decir, que las acciones de los gobernantes coincidan con las leyes. Que un gobierno adopte estos principios ayuda a disminuir la corrupción y empoderar a los ciudadanos para exigir una efectiva rendición de cuentas. En México han sido decretadas leyes, creadas instituciones y puestas en marcha complejas plataformas para garantizar este derecho en todos los niveles de gobierno. Hoy es posible realizar solicitudes de información a través de un sitio web y casi siempre también es posible recibir las respuestas por este medio. Hace 17 años, este era un sueño que parecía muy lejano. El camino para llegar hasta aquí empezó el 11 de junio de 2012, cuando fue publicada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este fue el resultado de mucho tiempo de trabajo, pero sería solo el inicio de un proceso que hoy todavía no termina. La primera ley de transparencia en México reconocía el derecho de acceso a la información pública y promovía la transparencia. Además, fue pionera en América Latina, ya que países como Brasil, Ecuador, Honduras y también Uruguay siguieron con el ejemplo y promulgaron leyes para garantizar este derecho. Y ese fue solo el inicio. En esta ley estaba incluida la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Gubernamental, o IFAI. A la par, en cada estado fue creado un Instituto de Transparencia. El IFAI era un órgano federal, pero gozaba de autonomía en su presupuesto, operación y toma de decisiones. Su misión era promover el ejercicio de derecho de acceso a la información, así como resolver las negativas en las solicitudes y proteger los datos personales que estuvieran en posesión de dependencias y entidades federales. En 2015, la ley federal fue sustituida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esto, el IFAI se convirtió en INAI, pero el cambio no solo afectó el nombre del instituto, sino que amplió el número de organismos que están obligados a hacer pública su información. Así, además de las dependencias federales y estatales que ya lo hacían, ahora están incluidos los sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, los 3 poderes y cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos. Con Data Fácil entenderás los datos abiertos de una manera extraordinariamente sencilla, como todo lo que hacemos en Gobierno Fácil. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook y Twitter. Agradecemos a La Búrgula por el espacio prestado para la grabación de este video. ¡Hasta la próxima! Perfecto, ahí está. Quiero leer sus comentarios. Tenemos de hecho la información gubernamental, estamos muy bien. La información gubernamental, sí. A todos los datos públicos del país, muy bien, Edgar. Empieza el 12 de junio.
Kevin dice, una de las acciones o ventajas al tener acceso a la información es evitar la corrupción. Estoy completamente de acuerdo. Dar seguimiento a las acciones de las autoridades y promover la participación social con las autoridades, muy bien. Saber qué es lo que puedes preguntarle y qué no, muy bien, Fátima. La información y la transparencia no es lo mismo, muy bien. La transparencia es el principio que deja acceder a la información. Y hoy en día puedes recibir información por medio de un sitio web, desde una computadora. Alexa dice que son documentos con datos utilizados en campañas políticas. Pueden parecer un recurso para nosotros, diferentes formatos y pasos para hacerlo. Sí, eso es lo que venía en el contenido del video, origen y el derecho de datos publicados para los ciudadanos. Es decir, que las acciones de los gobiernos coincidan con las leyes. Perfecto, Alexa. ¿Y los demás qué? Acceder a la información gubernamental es un derecho que tenemos. Muy bien. Muy bien, Ana Lucía. Eso es algo que no hemos tocado, que es que la información personal esté protegida. Hoy inclusive hay una ley de protección de datos personales y que, bueno, ¿para qué vas a utilizar mis datos, no? Perfecto. Mientras vemos el siguiente video, les pido que los que no han escrito, escriban, porque se graban aquí las participaciones y el problema es que no van a tener su participación para la siguiente clase. Voy con ¿qué es la rendición de cuentas? La mejor forma de explicar la rendición de cuentas es con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad le rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignaron. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Este sistema consiste en 7 etapas. Inicia con la gestión de la información, es decir, con el acto de dar evidencia. Esta evidencia se plasma en la documentación de lo que se hace y lo que se gasta. Con ella, se van armando archivos que a su vez formen los expedientes que van a ser la historia de los asuntos de gobierno. Los archivos expedientes no tienen valor por sí solos. Este se adquiere en la medida que sean accesibles y usados por los ciudadanos. Por mandato constitucional, la autoridad debe garantizar la máxima publicidad de la información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Así está legislado porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber y, por lo tanto, el de preguntar. Y la autoridad tiene la obligación de contestar de manera veraz y completa. Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas. Por eso existe la contabilidad gubernamental. La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién, bajo qué criterios y, sobre todo, cuál fue el beneficio para los ciudadanos. Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse de que las cumpla. Para eso debe mantenerla vigilada, monitoreada y evaluada en todo el proceso de su actuación. Se debe comparar lo prometido con lo realizado y lo realizado con los resultados o beneficios que se deriven de las obras, porque lo prometido es deuda. La autoridad es un organismo de gestión. Su función es la adquisición de bienes o servicios y la procuración de obras públicas para cumplir, de manera óptima, con el mandato que se deriva de sus promesas.
Para lograrlo debe administrar a proveedores gubernamentales y contratar a proveedores privados. Al hacerlo, establece con ellos una corresponsabilidad por sus productos, servicios y obras públicas. Cualquier colusión entre la autoridad y los proveedores es una forma de corrupción. La calidad de los acuerdos entre la autoridad y los proveedores y la transparencia de estos acuerdos nos permiten determinar si la autoridad sabe gastar. Para saber gastar, la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos. Estos mecanismos deben incluir instrumentos de monitoreo y evaluación continua de lo contratado. De esa forma se puede evaluar el proceso y sus resultados. Si estos no corresponden a lo esperado, se pueden reasignar los recursos, modificar los planes o cambiar proveedores. Ningún plan es perfecto y es de sabios rectificar. Finalmente, es necesario revisar que la tarea esté hecha, y bien hecha. Para eso se requiere de un método de verificación. Por medio de una fiscalización detallada, se puede comprobar si todo se ha realizado con apego a la norma. El método de verificación permite que los ciudadanos vigilen a la autoridad y evalúen su actuación, para que, ante un alto nivel de cumplimiento, se reconozca su labor, o en caso de deficiencias, se corrijan. En resumen, un sistema de rendición de cuentas, en su expresión más sencilla, consiste en que la autoridad dé evidencia de lo que hace, a través de archivos o expedientes abiertos a todos en todo momento, donde se muestren las cuentas del gasto público, reconociendo que lo prometido es deuda, demostrando que se supieron gastar bien los recursos, haciendo ajustes cuando sea necesario. Y todo esto sujeto a la revisión de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes. Esto es la rendición de cuentas. Contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible para garantizar que las acciones de gobierno no solo se hagan, sino que se hagan bien. Perfecto, pues ya vieron ustedes cómo es esta parte de la rendición de cuentas. Voy a terminar esta parte en lo que van anotándome por ahí. Déjenme veo. Aquí. Vivir la participación democrática considerando estos tres principios: transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, propicia una relación colaborativa y dinámica entre autoridades y ciudadanía, con base en el diálogo permanente y una participación activa que permite una transformación social y política al tiempo que dota de las primeras de legitimidad política. Pero, ¿sabes qué es la legitimidad de las autoridades? Y ya viene aquí, ¿qué es la legitimidad de las autoridades? Pues es todo acto legal, es aquel que se apega a las normas, leyes. Por ejemplo, tramitar una licencia de conducir es un acto legal relacionado con el cumplimiento de las reglas de tránsito. ¿Quiénes van a hacer estas? Ya yo creo que esto lo voy a cerrar la siguiente sesión. Ya es poquitito lo que nos falta para poder concluir el tema. Viene con el desempeño de los servidores públicos, para poder cerrar la cuestión de rendición de cuentas y que les quede muy claro. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesor. No, maestro. No sean malitos, por favor. No, maestro. Me van a poner en el chat su asistencia para poder cerrar la sesión. Ok, y me quedo ya nada más con los chicos que están en Quantrix. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, Moy. Cuídate mucho. Gracias, hasta luego, profesor. Bonito día. Hola, Igual, Hola. Dylan.